tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos una vez más en este segmento de entrevistas que hemos habilitado, que hemos abierto en nuestro canal de YouTube precisamente para conocer a los candidatos, ¿no? Para romper un poco ese asunto de que ustedes en sus casas generalmente a veces dicen, pero bueno, es que no sabemos quién, los mismos, que por acá, que por allá. Bueno, la idea es conocerlos, escucharlos y al final del camino usted pues tendrá la oportunidad de tomar la mejor decisión. Pero nuestra responsabilidad como ecuatorianos es escuchar a todos y luego formular nuestras conclusiones, ¿ok? Hoy tenemos como invitado al doctor Francisco Andino. Él es candidato a la Asamblea Nacional por el movimiento Juntos Podemos, lista 33. Fue condecorado como médico del año en el 2003. Trabajó 20 años ininterrumpidos en el Hospital de Infectología hasta el 2017, según mis apuntes. Tuvo varias nominaciones a la excelencia en el desempeño como docente y hoy enrumba su camino en la política y aspira, obviamente, una curul. Doctor, bienvenido. Hola Nelson y a todos los ecuatorianos, un saludo cordial, un abrazo a la distancia y estamos aquí en este tu programa precisamente para poder dar nuestros criterios, nuestras ideas sobre el problema que vive el Ecuador. A tu servicio. Sí, por supuesto, doctor. Esa es la idea, conocer las propuestas. Usted tiene una amplia trayectoria en el área médica. De hecho, incluso usted fue hasta ministro de Salud en la época de Lucio Gutiérrez. Oiga, ¿y por qué no se fue por ahí? Pues por Sociedad Patriótica. Yo estimo personalmente a Lucio, es una gran persona en lo personal, pero creo que el momento y el tiempo ya pasó. Hemos nosotros tomado también decisiones, nunca pertenecía a Sociedad Patriótica, fui director nacional del Movimiento Blanco del Ecuador, Movimiento de la Salud, que tuvo 2 veces reconocido legalmente por el Consejo Nacional Electoral, con la lista 25 y luego con la lista 38, y se mantiene el Movimiento Blanco dentro del espacio nacional, pero ahora desde hace 8 años nos juntamos a un proyecto nuevo de vida que es el Movimiento Juntos Podemos, lista 33, por el cual soy miembro del Buró Nacional, pero también ahora mis compañeros, mis amigos, la gente que cree en mí ha decidido que tome esta decisión y disciplinadamente lo he hecho y también con el ánimo no solamente de cumplir un requisito del partido, sino cumplir en bienestar de la gente, que es la propuesta verdaderamente que llevamos nosotros en la Asamblea Nacional. Sí, vamos a hablar precisamente de las propuestas, de las ideas, porque ese es el objetivo final. Pero antes, doctor, háblenos un poquito sobre este camino medio trastado que le tocó pasar al movimiento Juntos Podemos. Contraloría solicitó que se eliminara. Luego el CNE los eliminó con estos informes, que incluso estuvo también el Fuerza Compromiso Social. Pero el TCE les devuelve la vida jurídica nuevamente para participar. ¿Cómo ve ese jugueteo, doctor, ese ping-pong que se ha dado en torno a Juntos Podemos? Bueno, debemos nosotros decir y frontalmente, en razón de la verdad, y a la que la gente debe siempre referirse, y no al manejo de ciertos medios de comunicación, inclusive en eso, que han hecho este juego verdaderamente a una pseudo-democracia que no la tenemos. Primero, el movimiento Juntos Podemos puso 960.000 firmas. Después de 2 organizaciones más, somos la que mayor firma hemos recogido y puesto. Lo que no ha sucedido como organizaciones de papel, que de la noche a mañana aparecieron por vínculos de que el hermano del presidente, el primo del presidente, el servidor público tal, las condiciones tal. Esas son organizaciones que verdaderamente son de papel. Estas 960.000 firmas nos dejaron con 176.000, porque a nosotros sí nos eliminaban firmas, porque se les ocurría, porque dentro del Consejo Nacional Electoral no hay un software que te analice. Al final del camino ven ellos la condición y es al ojímetro, no con un calígrafo, ni siquiera con un calígrafo, sino con gente que contrata y le van diciendo esta sirve, esta no sirve, esta sirve, esta no sirve. Es un poco al devaneo de quién tiene el manejo del sartén, es decir, del mango del sartén dentro del Consejo Nacional Electoral. El 17 de marzo del 2018 tuvimos nosotros reconocimiento jurídico. Este reconocimiento jurídico nos lo dieron en la época inclusive del Consejo Electoral del Correato, donde nosotros no somos afines. Entonces al final nos dan eso de allí y desde octubre del año pasado el
el contralor, el contralor subrogante, porque ese título no existe en la ley ecuatoriana, porque el señor Carlos Poli salió destituido o renunció y puso a otra contralora, a la señora Chamón, y al final él se posesionó y bajo el concepto de compadrazgo que hay en el gobierno, prácticamente funge como el contralor. Y el contralor no tiene competencia en la función electoral, sí tiene competencia cuando nosotros nos han dado un recurso económico, hemos gastado mal, hemos tenido esta condición, pero él se metió en la función electoral y el Consejo Nacional Electoral, que también parecería ser que tiene problemas con el Contralor, no ha querido golpearse ni trastrabillarse con el gobierno. Y ahí vienen los vericuecos que verdaderamente dos resoluciones de Nelson, dos resoluciones de Consejo, una resolución del contencioso electoral en enero de este año, nos dan la vía jurídica nuevamente. Y ahora tenemos 4 resoluciones del Tribunal Contencioso Electoral por la cual nosotros somos legales, pero sobre todo somos legítimos. En las elecciones pasadas sacamos 1 millón de votos, 20 alcaldes, 3 prefectos, 80 concejales y un sinnúmero de juntas parroquiales y tenemos 2 asambleístas. ¿Qué quiere decir eso? Que el movimiento Juntos Podemos tiene juridicidad, legalidad y legitimidad. Las organizaciones no deben de ser votadas por 5 personas que se ponen en una composición. Deben de ser votadas o electas o excluidas por el pueblo ecuatoriano con su voto. Doctor, ¿usted considera que de pronto el gobierno actual, como estrategia o buscando acomodar a cierto candidato que de pronto es afín a ellos, porque recordemos que en sí el señor Moreno no va a tener reelección, sería el colmo que se lance a reelección, ha tratado de una u otra manera como ir coartando a ciertos movimientos, impedirles, como decir, no, búscale la quinta pata y no los califiques? Y usted tocaba un tema importantísimo, yo lo he recalcado, miren, y qué bueno que sea ahora. No se trata de una cierta corriente, se trata de representatividad. Y ustedes, como Movimiento Juntos Podemos, lo ha tenido representatividad. Es decir, ha habido gente que ha votado. Impedir que salgan en una papeleta de una u otra manera es coartar la libertad de elección de la gente, doctor. Sí, y sobremanera todavía el hecho de que decir que ellos son ilegales. Claro. ¿Por qué? Imagínate que la resolución del Consejo Nacional Electoral dice que se anula la resolución del 17 de marzo y de febrero de este año. ¿Qué quiere decir eso? Que los alcaldes, los prefectos, los concejales, las juntas parroquiales son ilegales, que no deberían existir, que deben irse a su casa. Es algo irrisible en este Ecuador. Pero sí ha tocado a usted, Nelson, un punto fundamental que hay que tomar en consideración a la gente. Primero, el derecho a la participación que está inscrita en la Constitución de la República. Ese derecho no puede ser alienado por 3 consejeros, por Dios. Y el derecho a elegir, que es un derecho de la población. Es la población la que te debe referir ese condicionamiento. Y sí, es cierto, el candidato al gobierno es el banquero. Nosotros no creemos en otra cosa que es el banquero, el candidato al gobierno. Y si tienen tanto miedo a Rafael Correa hay que ganarle en las urnas. Al Correato hay que ganarle en las urnas para dejar sepultado definitivamente ese maltraste que hemos tenido del país. Sí, definitivamente, cuando usted nombraba, doctor, el tema esto del candidato, es lo que se está observando. Vean que ni siquiera tiene tanto respaldo la misma candidata de país que es Jimena Peña, que a la cuenta sería la representante de la 35. Doctor Francisco Andino, usted básicamente ha tenido toda una vida en el sistema de salud pública. ¿Podríamos decir desde su perspectiva que ha existido una mejoría en todos estos años o simplemente decimos que el sistema de salud pública va de mal en peor? Bueno, a ver, cuando nosotros hablamos de nuestro sistema sanitario, uno de los pocos países que tiene un sistema sanitario segmentado es el Ecuador. ¿Y qué es un sistema sanitario segmentado? El sistema sanitario segmentado significa que tienes varios proveedores de salud.
Aquí da salud el Ministerio de Salud, el Seguro Social, el IFA, el IPOL, los municipios, las organizaciones no gubernamentales dan salud. Entonces ese sistema no se coyuntura, genera cerca de más de 9.000 millones de dólares que tiene todo el sistema si le sumamos las condiciones económicas de cada uno. Y al final del camino no estamos protegidos, no estamos protegidos. Hay fortalezas en cada subsistema que deberían tener un todo, y deberíamos tener nosotros una sola historia clínica, y esta historia clínica ser respetada a nivel de todo el país. Entonces, fundamentalmente en eso, tenemos nosotros que reconsiderar que el sistema sanitario debe de ser uniforme en todo su contexto, ¿correcto? Ese es el modelo de sistema que necesitamos. Luego tenemos que tener un sistema que sea descentralizado y desconcentrado y que pueda vigilar desde la base social, desde abajo y no desde arriba. Y al final del camino tenemos que tener un sistema protector fundamentalmente en la prevención de la enfermedad y no en el asistencialismo. No vamos a dejar de asistir a los enfermos, tenemos que asistir a los enfermos, pero tenemos que proteger a la gente. El 43% de la mortalidad se derriba solo con los cambios de estilos de vida. Solo con los cambios de estilo de vida. Y si tú ves el perfil epidemiológico del Ecuador, la mayor cantidad de carga de mortalidad está vinculada a la diabetes, a la hipertensión, que da el stroke cerebral, el infarto agudo del miocardio, la violencia. Y obvio de lo que nosotros tenemos que referir sobre este tema a tratar debe de ser las adicciones, porque las adicciones hacen una condición fundamental de un elemento horizontal. Doctor, este tipo de situaciones que hoy lo menciona, ¿serían parte de su visión, de sus propuestas? Se lo voy a preguntar porque, ¿sabe qué? Traté de averiguar el plan de trabajo de Juntos Podemos, pero todavía no está colgado en el CNE. Asumo que por el asunto este de que recién fueron calificados o les dieron la vía libre. No está todavía en la página web. Por eso hay que ir conversando un poco de lo que proponen. Esa sería un poco su visión. Si me equivoco, doctor, usted hablaba de unificar todo el sistema de salud. ¿Podría ser una propuesta? Claro, nosotros hablamos de la seguridad. El pueblo ecuatoriano tiene que tener seguridad sanitaria y que verdaderamente acerque el Estado al pueblo y no el pueblo al Estado. Debemos nosotros considerar que la gente a veces recorre kilómetros de distancia y que inclusive ahora en ese sistema que gracias a Dios no fue aprobado el Código Orgánico de la Salud, porque consagraría o hubiera consagrado lo que vivimos actualmente. Entonces yo le hago la pregunta a la gente, porque al final dicen, es que no se aprobó el código y el tema del aborto, y el tema de la marihuana, y el tema de la transexualidad. Esos no son los elementos fundamentales del sistema sanitario. El sistema sanitario tiene que proteger a todos, sin distingo de raza, condición social, ni tampoco orientación sexual. Debe proteger a todos. Y para proteger a todos, necesitamos acercar a la gente en ese sentido. Y para ello debemos tener un sistema sanitario que sea previsional. Nosotros respetamos y debemos respetar a la seguridad social. El seguro social es de los trabajadores. Es indefectible que debemos fortalecerlo. Pero con el seguro social hay que entrar precisamente en las grandes condiciones de la salud para dar esa seguridad. Un sistema sanitario que le permita tener medicamento a la gente, no solamente para las enfermedades comunes, sino también para las enfermedades raras, las huérfanas, el cáncer. La gente se muere de cáncer sin tener siquiera el acceso para poder resolver. Luchamos, soy uno de los luchadores del VIH-Sida. Hicimos junto a una asambleísta de Guayaquil una ley para proteger a las personas con el VIH-Sida. Siendo ministro, conseguí los recursos primarios para poder darle por primera vez el derecho a tener tratamientos gratuitos de los antirretrovirales. Y ahora que voy a ser legislador, necesitamos un código orgánico de la salud fundamentalmente, pero coyunturado también ¿a qué? A una seguridad educativa. Y una seguridad educativa que te permita tener una educación ética, moral, que también esté por la salud, que verdaderamente no tenga estos espacios disgregantes entre los que tienen y los que no tienen, lo que nos ha enseñado la pandemia. Ver a los chicos que se encuentran 5 con un celular, sin acceso de internet y teniendo el gobierno 3 canales abiertos, una decena de radios y una imprenta. ¿Por qué no haber hecho educación con señal abierta?
Y con señal abierta esta educación debería ser regular para todo el mundo, con tutoriaje, que si se quiere por internet o en forma diferencial, que verdaderamente no deje en esa falta de acceso a la educación que prácticamente están teniendo los chicos. Las adicciones son un problema real que hemos dicho. Derribar la tabla de adicción es recuperar la familia, es reducir la violencia, la delincuencia. Trabajar sobre ese tema verdaderamente nos va a recuperar lo que hace una sociedad. Pero sobre todo, lo que queremos también en este hecho, entre otras cosas más, para poder seguir dialogando contigo, Nelson, ¿Sí? es el tema de cambiar la estructura orgánica, administrativa y financiera del Estado. Queremos autonomía, pero no federalismo, porque el federalismo son elementos cerrados. Queremos una autonomía donde los gobiernos territoriales busquen desarrollo ético, morales, con respeto a la ecología, ecodemocracia y sobre todo solidario, porque al final del camino nosotros tenemos que decir y decimos, queremos hacer corredores productivos y estos corredores productivos deben estar en el marco del desarrollo territorial, dándole mayor competencia a las alcaldías. Y estas alcaldías, tomando inclusive la salud, porque ya hicimos una propuesta con el ex vicepresidente Otto Senojaute, y con el Foro Permanente de la Salud al cual me pertenezco, decíamos nosotros que la salud colectiva, que es a través de las direcciones de acción social, salud y educación de los gobiernos autónomos descentralizados, que podría reducir esta mortalidad bajo el concepto de tomarla en los territorios y coyunturarla en beneficio de cada uno, reconociendo el riesgo, protegiéndose y movilizando a la gente en el tema sanitario. Bien, bien, doctor, vamos a ir por partes, porque usted ha tocado algunas cosas ahí en toda su exposición. Me llamó mucho la atención, doctor, el tema del Código Orgánico de Salud que fue vetado. Básicamente aquí en mis apuntes era una cosa que tenía para preguntárselo. La pregunta era si estaba de acuerdo. Obviamente ella me respondió y me dijo que no. Pero este tema es muy caldeado, ¿no? Es muy polémico, principalmente por la aparente vía libre, según un sector de la sociedad, que se daba dentro del Código Orgánico de la Salud para el aborto. Totalmente directo con usted, doctor. ¿A favor o en contra de esa situación? Mire, el tema no es estar a favor y en contra, porque es ponerte precisamente en la polaridad. Yo estoy en medio. Pero usted estuvo de acuerdo en que se vete. O sea, usted está de acuerdo en que el presidente haya vetado. Imagínense, tantas cosas que tiene que haber habido en el código y no hubiese sido bueno de pronto aprobarlo por partes, vetarlo por partes, sino que vino de sopetón el presidente y dijo, ¡chac! No vale esto. Mire, el artículo 35, del artículo 35 al artículo 57 está el meollo del asunto porque yo estaba en contra del Código Orgánico de la Salud. No tiene un sistema sanitario, no tiene un modelo de gestión y no tiene un modelo de atención adecuado. El maíz mal aplicado del Ministerio de Salud Pública y de su estructura, el modelo de atención integral de salud, es pésimo. Si no, pregúntele a la gente. Usted vive en un distrito, vamos a poner el distrito 3, y trabaja en el distrito 4 o el distrito 7. Se enferma en el distrito 7 y no puede ser atendido en el distrito 7, tiene que ir a su distrito 4. Así es. Donde usted vive. Así está pasando. Esta condición es inequitativa, ilegal, ilegítima e inconstitucional, porque usted no puede dejar de ser atendido una emergencia, un condicionamiento, y está en el ir y en el venir de la gente. Entonces, en eso yo estoy en desacuerdo. Lo otro, hay que ponerse de acuerdo. Yo, ¿qué es lo que propongo en el tema del aborto en el ámbito de las feministas y las compañeras que luchan por ello? Ajá. No estoy a favor del violador. Jamás estaré a favor del violador. Estoy en contra del violador, al que hay que castigarlo con todo el peso de la ley. Pero tampoco el hecho de no brindarle atención a una mujer violada, que Dios no quiera, sea su hermana, su familiar, su tía, su prima, cualquiera. La que tenemos. A diario hay violadores, inclusive entre las casas. En el mismo domicilio hay violadores. Generalmente pasa así. Entonces, definitivamente, que hay un doble daño también psicológico, como también existe una doble vulnerabilidad jurídica. Entonces, al final nosotros decimos, hay que generar las aldeas mujeres, hay que hacer centros de protección, donde el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Bienestar Social y el Ministerio de Salud protejan a la mujer, pero en forma integral.
en la parte legal, en la parte social y en la parte jurídica. Y al final del camino, en la parte de salud, ¿qué es lo que hace toda mujer cuando va es violada? A ver, yo le pregunto a usted es varón, ¿a dónde llevaría usted a la amiga violada? ¿Qué es lo que haría usted como primer punto? Yo se lo pregunto, usted ahora me vuelvo... Lo que se ocurre es al ministerio, ¿no? A un subcentro, a un hospital, a una... Es lo primero que se... ¿Sabe dónde van primero las mujeres? A la fiscalía. Y se pierde tiempo fundamental. Usted no conoce al violador. Y si el violador tiene SIDA, ¿sabe usted que debe de tomar entre las primeras 4 horas tratamiento antirretroviral para evitar que ella tenga SIDA para toda la vida? ¿Sabe usted que hay enfermedades que verdaderamente son óbice de tenerlo toda la vida, como el papiloma virus, que te puede producir cáncer de vulva, de ano, de garganta, de útero? Entonces hay que vacunar a la mujer contra el VIH. ¿Sabe usted que el herpes virus es una enfermedad? El herpes virus genital es una enfermedad para toda la vida. Pero sabe usted también, y qué buena respuesta suya, Nelson, de que usted puede tomar una pastilla llamada levogenestrel, 2 tabletas, y evitar el embarazo. Oiga, ese es un tema que yo lo sé, pero me parece increíble que no se hable, doctor. Y yo pienso, tal vez que hay un problema de falta de comunicación o de manera de informar a la ciudadanía para saber todos estos pasos. Existe la pastilla, pero hasta en eso hay oposición. Hay un sector de la sociedad que no está de acuerdo en la pastilla comúnmente llamada, o creo que así se llama, la pastilla del siguiente día. Es esa, ¿verdad, doctor? Así es, la pastilla de emergencia. Entonces, ahora sí ya me puede decir usted ubicar en la mitad. Es que no puedo estar en el dogmatismo extremo, ¿no? En el dogmatismo extremo, y no puedo estar tampoco en la resolución inmediata, es decir, el aborto como solución. Claro. Además, que la industria internacional ahora tiene un concepto que se llama farmacogenética y farmacogenómica. Necesitan fetos, necesitan embriones para poder coger esas células que son totipotenciales, que pueden diferenciarse en cualquier tejido, para hacer terapias de exactitud, farmacogenética, farmacogenómica. Y yo, como hombre de ciencia, de fe y de salud, no puedo estar a favor de esas condiciones. No Doctor, lo estoy. Claro, ¿en qué momento se confundió todo este asunto? Porque yo leí el tema que estaba en el Código Orgánico de la Salud y hablaba sobre la atención prioritaria a mujeres con riesgos obstétricos, ¿verdad? Ese es el tema. Pero ¿en qué punto todo se confundió y todo se trastocó? Porque ahí hay manos en las que la gente no entiende, y obviamente ahí es que, por ejemplo, nuestras hermanas feministas que tienen una tendencia de izquierda, ¿no? Le hacen el juego gordo a quienes están a favor de eso, que es Bill Gates, que es Rockefeller, que son los dueños del mundo y del espíritu real. Entonces, ¿para qué le hacen el juego a los que están en contra? Entonces, definitivamente, ahí hay un trastoque, e inclusive esto de que el médico no puede negarse a un acto de aborto. O sea no dice específicamente aborto, pero dice emergencia obstétrica y no puede negarse. Exacto. No puede dejarte porque ese es un derecho que uno tiene de conciencia. Y entonces no puede eximir la conciencia en este sentido. Entonces no nos pueden tampoco, este es un código sancionador, persecutor, contra los trabajadores de la salud. Entonces no podemos concentrar el código en el tema. Y soy neurólogo y le puedo hablar mucho sobre la marihuana, ¿no es cierto? Entonces, al final del camino no podemos hablar nosotros de querer decirle que el sistema debe estar preparado para que los niños de 11 años, 12 años, ya elijan su orientación sexual bajo el cambio de sexo, es decir, operarlo. Eso no puede ser, no podemos nosotros tener esa condición. Y la otra condición en la cual nosotros digamos que la marihuana es terapéutica, los derivados de la marihuana son terapéuticos. Si no, estaría dándole porro pues a cada uno de mis pacientes en el consultorio. Fúmate un porro, fúmate un porro, fúmate un porro. Y el THC, el tetrahidrocannabinol, daña el cerebro. Y eso se lo puedo confirmar, asegurar.
daña el sistema dopaminérgico límbico y la gente debe de entender que sus riesgos son también de daño cerebral y mirar inclusive esa condición. Por eso, vuelvo a repetir que estoy en medio. Claro, sí, definitivamente, bueno, al parecer no hubo estas tuercas que tenían que ajustarse, como usted decía, para que no se confundan en realidad las cosas y no terminen, como decía usted, doctor, dando la marihuana en su naturaleza para otros fines y no para la medicinal. Oiga, pero hay un asunto que también estaba en el código y que ya está vetado y que tendrá que tratarse después de un año. Si usted llega a la asamblea, muy posiblemente le va a tocar a usted hablar de esto. No se dio paso a que los médicos instruyan y den y no se nieguen a los métodos anticonceptivos, ¿verdad?, que podrían evitar un embarazo no deseado. ¿Cuál es su postura ahí? Dice, lo que pasa es que ahí no puedo estar yo a favor de la iglesia, ¿no? La iglesia estuvo en contra del uso del preservativo para prevención del VIH. Yo fui inclusive hecho un juicio político como ministro de Salud frente a ello. Entonces, hay métodos anticonceptivos y hay métodos abortivos. Entonces, ¿a favor de qué estoy? De los métodos anticonceptivos. Y todo pasa por la educación médica. Eso de que hablábamos hace un rato, los estilos de vida. Informar, educar, comunicar. En las direcciones de acción social, salud y educación deben existir 3 elementos. Un comunicador social con experiencia en marketing sanitario. Un profesional de la salud con experiencia en salud pública. Y un individuo que pueda estar con las tecnologías a la mano y sacar verdaderamente los temas valorativos para poder informar, para actuar. Entonces, al final del camino, no podemos nosotros referir que ese código era bueno. No era bueno, tenía cosas buenas, pero no era bueno. Entonces, en su generalidad, y por lo tanto la oposición y nuestro deber ahora de ser ya asambleísta nacional, comenzar a trabajar sobre un código orgánico de la salud que proteja, que respalde la vida, que genere verdaderamente cambios en el concepto de la gente, que eduque, que no crea la gente que la salud es igual al hospital, al medicamento y al médico, que la salud comienza por ti mismo, cuando verdaderamente lo que comes, lo que haces y lo que te dañas te provoca. Estaría siendo un poquito adelantado yo en mencionar que si usted llega a la asamblea se va a inclinar por estar dentro de la Comisión de Salud. Obviamente debe ser una de sus fuertes, doctor, estar en ese sentido. Una de las cosas que también leía en el Código Orgánico de la Salud que fue vetado es que se denunció que existían 172 sanciones administrativas a los profesionales de la salud, que básicamente un médico iba a tener que estar con un abogado antes de entrar a un proceso. Sí, entonces ahí había doble lesión punitiva, ¿no? Una es que te decían y te engañaban de que el ámbito administrativo no era penalizable. Perdóname, si ya tú tienes una sanción administrativa, lo que te sigue es el ámbito penal. Entonces, si ya tú, empleador o el espacio de la sanción, te determina a ti este hecho, de la mano tendrías que penalizar. Entonces tenías que estar verdaderamente con un seguro jurídico que te vaya a proteger. Entonces, el primer violador de las condiciones sanitarias en el país es el Estado, es el gobierno, porque no te da los mecanismos para proveer salud. Hoy mismo, y te lo digo, hoy mismo le hace falta a las terapias intensivas de todo el país midazolam, propofol, fentanil, que sirven para poder generar la pseudoanalgesia al paciente entubado. En plena pandemia, se habla con la farmacéutica, con APE, con la nacional, ¿ya? Y ellos tienen un sinnúmero de estos medicamentos por registrarse, por registro sanitario. Entonces, ¿cómo es que no entiendo que nuestro Ministerio de Salud no esté atrás de resolver el problema bajo el concepto de dar normativa, no para vender cualquier cosa o para consumir cualquier cosa,
sino con la regulación, con las condiciones. Tenemos extraordinarios profesionales en el Ecuador, y que en el Ecuador nosotros podamos tener nuestros propios elementos de medicamentos, porque dentro de ese código tendrá que haber un espacio real sobre el mecanismo de producción y comercialización de fármacos, derribar ese 2020, esa ley 2020, y generar una regulación que a la gente le pueda definir un medicamento esencial, un medicamento vital, que es lo que verdaderamente necesita, y los medicamentos que son para las enfermedades como el cáncer y como las enfermedades huérfanas, que verdaderamente la gente sufre. Claro que sí. Precisamente por falta de fármacos. Mire lo irónico del asunto, ¿no? Hace falta medicina, usted lo está diciendo, y sin embargo, por otro lado, en el mismo Seguro Social se han caducado, se han perdido más de 5 millones de dólares en pérdidas, según lo que tengo entendido, porque no se contrató con una cláusula que permita el reembolso del medicamento. Usted fue ministro de Salud. ¿Por qué no se firmó esa cláusula? ¿En qué punto se eliminó esa cláusula o nunca existió esa cláusula? Porque son corruptos, porque ven impresos, porque eso no es solamente el tema. También cuando fui ministro me fui a las bodegas del ministerio y habían 120.000 sueros que iban a caducar en 4 meses, porque había más de 8 millones de tabletas de ácido fólico cuando las embarazadas lo necesitan para evitar los problemas del tubo neural. Son corruptos, quieren comprar ítem sobre ítem, y la compra de ítem sobre ítem verdaderamente define el hecho de tener más bodegas que hospital. Mi hospital inclusive construyó 2 bodegas más. Es decir, que eso es una condición en la cual uno dice, ¿sabe qué pasa aquí? Tú embodegas más de lo que necesitas. Claro. Entonces, al final del camino, si tú comienzas a hacer una auditoría, y eso es un espacio de fiscalización, a todas las instituciones del Estado, de qué es lo que tienen en sus bodegas, y hacer comisiones especialísimas al respecto, vas a notar que no solamente es el Seguro Social, es todo el sistema corrupto del reparto de hospitales, de 33 asambleístas que se han jalado precisamente ese hecho, y por lo cual inclusive el sector de la salud debe ser devuelto a los médicos, a los profesionales de la salud, que no solamente sean médicos, sino profesionales que están aptos para dirigir la salud, y evitar que los economistas, administradores, profesores o hijos de cualquier vecino haya dirigido el sistema sanitario sin saberlo dirigir. Doctor, en todo gobierno siempre hay un acto de corrupción, siempre ha habido, siempre se ha escuchado, creo que es triste, ¿no? Pero nunca se termina de escuchar. Pero este gobierno en particular se ha llevado la bandera en el sentido de que se tocó la salud de los ecuatorianos. Es decir, uno ha escuchado que la corrupción, no quiero justificar, porque ningún acto de corrupción puede justificarse, pero hay un nivel de sensibilidad extra al meterle mano a la salud, doctor. Cuando tú le metes las uñas a la salud pública, estás haciendo doble daño. Una, te llevas la plata, y otra, le quitas la vida a otra persona. Es que eso es claro. Entonces, eso es deleznable, es repudiable, y no puede haber perdón y olvido frente a ellos. Inclusive jugar hasta con la funda de los cadáveres. Entonces, no tiene parangón inclusive que estos dobles corruptos que han tenido carnet de discapacidad. Mi padre tiene 91 años, tiene cáncer de columna, camina chuequito y no tiene carnet de discapacidad porque nunca se me ha ocurrido llevarlo a un carnet de discapacidad, porque yo hasta peleo con mis pacientes diciendo que a los estados de los gobiernos tienes que pedirle trabajo. Tienes que pedirle trabajo diferencial para la discapacidad, pero no tienes que pedir. Ahora, mira, inclusive que de acuerdo a tu grado de discapacidad, ya no pagas agua, luz, teléfono, te devuelven el IVA y te generan una serie de condiciones que tanto le hace falta. ¿Y cuántos corruptos han estado generando estos carnets de discapacidad? Entonces, ya lo votaron a uno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como 81% de discapacidad. Perdónenme, señores, en la Asamblea también los hay. Claro. ¿Y cuando el señor Litardo comienza a hacer una purga en esa Asamblea que tiene el 2% de credibilidad de la gente? Entonces, por eso que algunas veces dice la gente, ¿por qué tú vas a la Asamblea? Bueno, porque cuando hay infección y hay acceso,
se necesita médico y antibióticos, Claro. se necesita drenarlo. Entonces, por eso sacarlo. vamos a la asamblea, para tratar de curar una institución que está demasiado enferma y moribunda y que se encuentra en terapia intensiva al borde de morir. Oiga, y sobre ese tema, por ejemplo, sabemos que el señor Cruz fue retirado por el tema de la injustificación del carnet, pero hay asambleístas también que han estado y que hasta la fecha no se tiene absolutamente nada dentro de la investigación que se hace y hay muchas personas más. Hay personas que han tenido una posición económica muy alta y también han accedido a este documento, pero de ese tipo de temas no hay absolutamente nada, solamente el asunto de Cruz, que fue cesado. Doctor, usted médico, ¿no? Con amplia experiencia, como lo habíamos anunciado, ¿cómo recibió usted las palabras del ministro de Salud cuando de forma indirecta o tal vez directa le echó la culpa a los médicos de haber llevado el virus a los hospitales? Bueno, yo creo que, como es el Chapulín Colorado, creo que se le chiporroteó. Se le chiporró, sí, es verdad. Pero definitivamente el ministro, si usted me dice cómo yo calificaría la gestión del ministro, Por supuesto. tiene muchos títulos, lo respeto, es un buen tipo, pero ha dejado mucho que desear en la pandemia. No, y hemos conversado con él y se lo habría referido, inclusive en una ocasión, ministro, yo prefiero que me sancionen en acción y no en omisión. La historia juzgará a cada persona y lo pone en el lugar que le corresponde. Y no me corresponderá a mí generar ese criterio. En el tiempo tendremos nosotros que solicitar cuentas de lo que ha sucedido sobre la pandemia. Pero por ahora necesitamos más unidad para seguir lanzando y generando el salvar vidas, ¿no? Y eso es uno de los puntos reales. Y solamente para, antes de que se me pase lo que yo Sí, usted siga, en hermano, este sí. momento. Perdón. ¿Y dónde está el contralor? Perdón. El contralor, ¿dónde está sobre los temas de los actos de ilegalidad? Y que eso sí son competencias de él. Pedir revisión sobre los actos administrativos que han sido dolosos y cuestionables sobre el tema de la discapacidad. Ahí debería estar el Contralor. Eso sí le compete, ¿ah? Él le compete plenamente, pero Claro. ahí no dice nada, ahí no está preocupado, ahí no está ni siquiera difundiendo por la prensa que estoy haciendo esto. Entonces sí le digo desde ahora como ciudadano, pero luego como asambleísta, le diré al Contralor Celi lo que hizo, lo que no dejó de hacer, frente inclusive a la quema de un edificio, porque él era el responsable de ese edificio y ante tremenda condición debía haber pedido resguardo policial y militar para que no se lleven los papeles y que generen la impunidad de todas las cosas y los actos corruptos que ha habido en el Ecuador. Bueno, en realidad, si hablamos de ese tema, si esa fue la intención, por ejemplo, de los documentos, ahí habría que escarbar mucho más y la cosa se vuelve más turbia porque deberían tener soporte digital. Y si no hay soporte digital, peor todavía para quienes son custodios de esos documentos. Doctor, usted hablaba de la omisión y hablaba hace pocos minutos sobre varias medicinas que necesitan ahora mismo los UCI en los hospitales. ¿Usted cree, doctor, que hay miedo de parte de la autoridad de salud, de parte de los administradores, de comprar algo porque lo vayan a acusar de corrupción? ¿Se ha generado este fenómeno? Cuando tú eres funcionario público, un poco es esto de que ves a una persona que se encuentra en la calle, ¿no es cierto? La ves tendida y necesita tu ayuda y tu apoyo. ¿Ok? ¿Qué harías tú? ¿Lo dejas tirado en la calle o lo apoyas? Si necesita, si está ayuda, hay que ayudarlo, ¿no? Si está en nuestras manos, si está en nuestra vía, claro. Ahora, si tú eres funcionario público y necesitas tú restablecer la salud y la vida de la gente, no irías hasta so pena de ser juzgado, ¿ah? Pues yo vuelvo a repetirte, yo prefiero ser juzgado en acción. Quiero que me sancionen o me juzguen de repente porque hice algo a favor de la vida, a cruzarme de brazos y no hacer nada. Yo no soy ministro de salud, pero yo ya hablé con las farmacéuticas nuestras. No me corresponde, no me corresponde. Y queremos nosotros inclusive
que nuestra asambleísta Rosa Verde Soto vaya y genere este hecho de salvaguarda a los registros sanitarios. No estoy hablando de consumir cualquier cosa, sino que hay que dar prioridades y las prioridades son fundamentales. Hay gente que está en los respiradores conscientes, Nelson, con los ojos abiertos, con mucho dolor, entubados, sintiendo la muerte. Por Dios. Entonces, y no tenemos ni Dazolán, Fentanil ni Propofol. Por Dios, ¿qué no se entiende en este país? Entonces, significa que yo, como ministro, ya hubiera estado golpeando la puerta de todos los laboratorios y decir, a ver, señores, vamos a comprar, porque aquí no hay magia. ¿eh? Los productos o la materia prima viene de la China y de la India, a precio de huevo podrido, a centavos. Yeah. Y lo único que tenemos que tener es laboratorios que cumplan las buenas prácticas de manufactura y que sean la biodisponibilidad y la bioequivalencia que sean iguales. Al momento de tener eso, fabrícalos. Y al final de eso, proveerlos y dispensarlos. Mire usted, en plena pandemia de Guayaquil, hablé con la industria y comenzaron a hacer la hidroxicloroquina. Y la vendieron la hidroxicloroquina, que era un lujo tenerlo. Y ahora, otra de la industria, la ivermectina. Y están haciendo dexametasona. Y están haciendo la N-acetilcisteína. Es decir, nuestra industria, sensible al tema, lo ha hecho, porque ya tenían registrado. Y como ya tenían registrado, al mirar el problema y la magnitud del problema, se lanzaron. Se lanzaron. Entonces, Nelson, eso es ser ecuatoriano. Eso es ser un poco, inclusive, mucho más allá. Por eso que yo digo, a ver, si nosotros sin ser legisladores hemos hecho acciones, Francisco Andillo ha tenido un historial desde el Vicente Rocapuerta, del cual yo fui parte del primer presidente que respaldé, que fue Jaime Roldós Aguilera, el segundo año de Vicente Rocapuerta. Soy vicentino, y donde hay una guerra y un campeón, decimos los vicentinos. Entonces, hemos estado luchando en la universidad por el cambio de la universidad. Hemos luchado en la rural para que no nos eliminen el año de la medicatura rural. Hemos luchado en las residencias médicas de Teodoro Maldonado Carbo. Hemos luchado en el Colegio Médico y la Federación Médica Ecuatoriana. Y ahora tratamos de luchar por un Ecuador diferente. Entonces, y lo hemos hecho sin ganar un recurso, pero lo hemos hecho para la defensa de los LGBTI en épocas en que eran perseguidos en Guayaquil, para la defensa de la gente que tiene el virus del VIH, para la condición real de construir cosas alrededor nuestra, y ahora estamos luchando por la salud colectiva sincera sanferista. Entonces yo le pido al pueblo ecuatoriano, confíe en este ser, nada más. ¿Y qué valor extra o qué habilidad extra le daría, porque usted habla de que ha trabajado sin ser asambleísta y me parece bien, ¿cuál es la habilidad extra que le da el cargo de asambleísta? La habilidad esta es que yo puedo proponer leyes, vigilar las leyes. Por ejemplo, tenemos dos campeones, ¿no? Carapaz, Chito Vera y una niña caminadora, ¿no es cierto? Y no tenemos una ley que los proteja y que les dé el beneplácito para hacer el deporte. Entonces, yo soy profesor de titulación y le pedí a un asambleísta, no voy a decir el nombre, que teníamos este trabajo de investigación donde le podemos dar a los deportistas de élite toda una protección alimentaria, psicológica, fisioterapéutica, médica, y que hacemos y que hay que inclusive ponerlos en esa plataforma a los deportistas de élite. Oiga, yo fui vicentino y fui atleta, pero cuando estaba en el Vicente Rocafuerte nos regalaban zapatos Pumbo de clavo. ¿Ya? Es que era la época del Vicente Rocafuerte donde el deportista era considerado. Yo era pobre, pero tenía mis Converse, porque también fui basquetbolista. Entonces, sí encuentra usted la relación de un colegio élite en la academia en su entonces y en el tema deportivo, donde los chicos, por una chompa, por un calentador, unos zapatos, ponían todo su mejor esfuerzo, precisamente por tener la BR en el pecho. ¿Cómo no tener la bandera del Ecuador? Entonces, al final del camino, ese es el plus, hacer leyes.
Hay hacer cosas leyes que, a doctor, favor de la gente. hay cosas que definitivamente el ciudadano puede tener la iniciativa, las ganas, pero llega un punto político de donde se traba, ¿no? Entonces, creo principalmente que el asambleísta tiene un rol fundamental. A mí me da mucha pena cómo el asambleísta como figura se ha desvalorado, incluso un criterio muy personal. Yo creo que el asambleísta tiene que tener su equipo de trabajo y se cuestiona mucho, ¿no? Obviamente han hecho mal uso del equipo de trabajo cobrando coimas y toda la cosa, pero considero que un asambleísta tiene que tener el equipo de trabajo porque es un elemento fundamental. El asunto es que no saben realizar sus funciones. Entonces, en ese sentido tiene mucha lógica, doctor. Usted publicaba en sus redes sociales, una frase que decía lo siguiente: un pueblo que que elige corruptos no es víctima, es cómplice. Ya está peleando usted con la gente. Muy buena. No, pero yo no peleo con la gente. Yo creo que la gente pobre, mira, ayer estaba en Flor de Bastión inaugurando una asamblea barrial, ¿no? Porque nosotros practicamos el paternariado. Ese es nuestro principio filosófico, que no es otra cosa que la democracia para la convivencia, es una democracia para la consistencia de diversos. En nuestra organización existe gente de izquierda como de derecha, existe gente feminista como gente religiosa. Entonces, al final, esa coexistencia es la que se debe permitir. Y no creemos nosotros en la base, en el vértice de la pirámide de la sociedad, creemos en la base. Nuestro desarrollo debe ir desde abajo hacia arriba. Le hemos disculpado 4.200 millones de dólares a los empresarios para que generen empleo el año anterior. ¿Y cuántos empleos hemos generado? Ninguno. Ninguno. Le hemos disculpado a la banca una serie de cosas y le hemos dado tanta condición e inclusive a nosotros no nos disculpan ni los intereses de mora. No, pues de una te cae encima ahí. Entonces, al final del camino te cobran hasta 24 y 25% de interés en dólares, cuando el encaje debería estar en 6%, como es en la parte internacional. Y no hay que hacer mayores malabares, hay que solamente ponerlos a competir, abrir el país, y esa es otra de las cosas que nosotros tenemos que corregir. Una banca de servicios no nos sirve, vale la redundancia, una banca de producción, de desarrollo es la que nos sirve. Entonces, al final del camino, cuando te digo del paternariado, queremos darle a la gente la oportunidad de desarrollo. ¿Sabes quién da más empleo? No lo da la industria, lo da el comercio. ¿Y sabes quién da más empleo? Los pymes, los pequeños emprendimientos, porque ellos tienen una, dos o tres familias alrededor de cada uno. Hay que multiplicar ellos. Y nosotros tenemos que dar nuestra cara hacia la agricultura y la ganadería, que se generaría 1 millón de empleos. Entonces, cuando digo eso, esa expresión que lo has dicho, definitivamente hay dos tipos de corruptos: el que roba y el que deja robar. Entonces, ¿en qué se han convertido los gobiernos, las instituciones de control? Que sí conocen dónde están los corruptos, no que no los conocen. Sí conocen. Entonces, esta impunidad debe de acabar y verdaderamente decirles: ustedes, señores de control, no controlan nada, no están controlando los corruptos, ustedes son cómplices y encubridores. Por eso es que decía también nuestro escritor Juan Montalvo que cuando los hombres y mujeres buenos no participan de la política, los gobiernos serán llenados por nidos de bribones, y es lo que ha pasado históricamente. Ayer conmemorábamos el 15 de noviembre de 1922 y un poco resarcíamos el hecho de cómo la época de la producción del cacao había tenido una plaga llamada la escoba de la bruja. Y obviamente el problema de los agroexportadores, que eran la fuerza y el poder económico a través de la banca, porque nunca han dejado de ser un poder, y verdaderamente se alzaron en una revuelta malentendida por un gobierno y mataron a tanto trabajador. Honra a esos mártires que verdaderamente sufrieron, inclusive la apertura de sus abdómenes con las bayonetas para que no floten bajo el río, y que un escritor ecuatoriano escribiera las cruces sobre el agua. Entonces, al final del camino, nuestro Ecuador da vuelta sobre el mismo hecho. Es utópico, Nelson.
Caminas 3 pasos, retrocedes 3. Caminas 3 pasos, retrocedes 3. Y volvemos al mismo circuito. Yo respaldé, uno de los primeros en respaldar a Rafael Correa, y no por él, sino por el proyecto que planteaba, como muchos de los ecuatorianos respaldamos. Me avergüenzo de pronto de haberlo hecho, con el tiempo, me avergüenzo, porque definitivamente fue el primero que públicamente le dijo: Rafael Correa puede ser presidente del Ecuador por su programa y su proyecto. Pero definitivamente, cuando se trastocan los elementos, porque ese es otro síndrome que habría que establecer dentro del marco de la reforma electoral. Deberíamos nosotros establecer para los presidentes y vicepresidentes, para los asambleístas nacionales por lo menos, o los asambleístas, inclusive hacer un valorativo psicométrico. Hay que mirar si no tienen depresión, si no tienen problemas duales, para que no tengan el síndrome de Ubris o Ibris, como lo quieras escribir, el síndrome del poder. Entonces teníamos un presidente de 10 años que tenía un trastorno de conducta del adulto en la fase 60-64 y que verdaderamente la gente cree que era coherente. Entonces tenía paranoia y narcisismo perverso. Cuando estaba narcisista perverso atacaba a los comunicadores como tú. Y cuando estaba paranoico, corría para que le vayan a brindar un título honoris causa. Entonces, definitivamente, entre la psicopatía y las alteraciones psicopáticas de los gobernantes no podemos volver a caer. Tenemos que buscar gente racional, que tenga propuestas, y si la gente no cree en gente de esta naturaleza, bueno, ahí está la expresión, disculpa que haya agregado tanto. No, está bien, doctor, no se preocupe, aquí es para conversar. Me parece interesante lo que usted mencionaba y enseguida yo cuando escucho saltan preguntas. Ese es el trabajo que uno hace. Usted hacía una reflexión y hablaba sobre el expresidente Rafael Correa. Y lo que se me vino rapidito para preguntarle es, por sobre todo lo que está diciendo usted, ¿por qué considera o cree que todavía tienen el favoritismo del voto de la gente? Porque hablamos de estas auras de opciones y siempre aparecen en el radar del favoritismo de la gente. Bueno, primero es un pueblo que necesita extremadamente cambiar la educación y la cultura política. Eso es una de las tareas que deben ser de comunicadores, de la sociedad entera, de los políticos y de los líderes. Eso se llama mesianismo, ¿no? Entonces yo suelo decir que hay 3 cosas en la política a cambiar. Lo uno, ser mesiánico, que hay que cambiarlo. Lo otro, maniqueo, que hay que romper el maniqueísmo. Y lo tercero, recuperar el valor de la palabra, que se traduce en confianza y credibilidad. Si la gente no tiene confianza y credibilidad y sigue teniendo que yo soy el bueno, tú eres el malo, yo soy los blancos, tú eres los negros, tú eres el negro, yo soy los blancos, al revés, sin poner temas en ese sentido, ese maniqueísmo, ese mesianismo hace verdaderamente que tengamos nosotros eso. Cuando tienes un mal gobierno, recuerdas al anterior. Entonces, este es un gobierno malo, re malo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que está la gente llorando? Uy, con Correa estábamos mejor. Pero es lo que entonces, se escucha. Y ahí está mi amigo Lucio, que dice, con Lucio estábamos mejor. Entonces, con las 3. Entonces, las 3, ¿sí me explico? Entonces, siempre hay un histórico de que estábamos mejor. Y hay una condición de esto que no es que echarle la culpa al pueblo, no. Tenemos que echar la culpa a los líderes políticos, a la gente que se cabeza, de que nosotros tenemos que cambiar. Y por eso el paternariado, y por eso te refería precisamente en que nosotros creemos en asambleas barriales, en asambleas cantonales, no creemos en la silla vacía, creemos en los coliseos llenos. Ya lo hizo Paul Carrasco en la prefectura de la zona. Hizo encadenamiento productivo, desarrollo de los pequeñitos y los medianos, alianzas público-privadas, y su presupuesto lo elegía en parlamento provincial. No lo elegía porque él tenía 4 o 5 asesores que le decían, gaste, no. Se reunía el pueblo en esos parlamentos a definir su presupuesto y el desarrollo que quería. A eso es lo que queremos y allá vamos, precisamente un cambio profundo electoral. Sí, y para eso, doctor, hay que ganar las elecciones y ese es un camino en donde ustedes
lo han empezado, ¿no? Es un camino bastante complicado. Ahora, para terminar, doctor, su mensaje, su saludo y por qué la gente tendría que votar por Paul Carrasco como presidente y por Francisco Andino como primer asambleísta nacional. ¿Por qué la gente que nos está escuchando ahora debería pensar y creer, bueno, lo he escuchado al doctor, creo que tiene unos criterios interesantes, le voy a dar mi voto? ¿Por qué? Voy a usar una frase religiosa y bíblica. Por sus obras los conoceréis, decía Jesús. Si tú tienes una obra y un camino hecho en tu vida, mis 56 años no son para perder mi tiempo, son para brindarle a mis hijos y a tus hijos y a los hijos de tus hijos, tal vez un futuro. Entonces, si la gente cree en Francisco Andino, bien. Por Paul Carrasco, como todos seres humanos tenemos pros y contras, tenemos equivocaciones, pero por sus obras los conoceréis. Revisen lo que hizo en Lacto Jugones, Agroazuay, Asfaltar, y revisen precisamente si ese modelo no es traspolable. Creemos en un ingeniero agropecuario, el único candidato ingeniero agropecuario que hay en el Ecuador. La decisión es del pueblo. Sí. Entonces, nos han vendido una imagen negativa gracias a un contralor subrogante innombrable que algún rato rendirá cuenta y que verdaderamente debemos nosotros referir que por sus obras los conoceréis. El pueblo ecuatoriano puede referir. Además que, para recordar a la lista por quién votar, decimos nosotros, la edad de Cristo es 33. Y el médico cuando chequea los pulmones en el COVID, te dice, diga 33. Y ese es un elemento fundamental de alternativa para los ecuatorianos. La 33, juntos podemos porque no somos únicos, tenemos que ir hermanados entre todos. Muy bien, han sido las palabras del doctor Francisco Andino. Ya saben, mis queridos amigos, si usted considera, si usted cree que el señor Paul Carrasco debe ser presidente del Ecuador, pues bueno, vote por la lista 33. Si usted cree que el doctor Francisco Andino merece estar en la asamblea, vote por el doctor Francisco Andino, lista 33. Nos vemos, mis queridos amigos. Será hasta una próxima oportunidad en otra entrevista, que vamos a tener varias en esta semana. Tenemos ya algunas colgadas en el canal, revísenlas, escuchen, vean. Los invito a no ser cerraditos, porque a veces la gente es un poquito cerrada y dice, no, yo quiero escuchar a los que solamente me agradan. No, escuchemos a todo el mundo y saquemos conclusiones. Nos vemos, hasta la próxima.